Madeleine John es una amiga de Perú, que como todos los invitados a este ciclo pues, de grandes maestros del siloísmo, pues ella ha dedicado su vida a la difusión de estas ideas, ¿no? Que tienen que ver con el humanismo, la no violencia, la búsqueda de lo sagrado, en fin, muchos otros temas, y hoy ella nos va a hablar de la reconciliación personal. Entonces la vamos a fijar a ella en la pantalla y le vamos a dar la palabra. Yo cierro mi micrófono y adelante. Gracias, Lourdes, y gracias a todo el equipo de Hipatia por esta invitación. Eh, Me pones nerviosa cuando me presentas como en el capítulo Los grandes maestros del siloísmo, porque la verdad que no me siento para nada una gran maestra de nada, pero bueno, eh, hoy día eh, quería comentarles de un libro que publicamos, yo no sé si lo ven, que lo publicamos en 2015 con dos amigos, que se llama Propuesta hacia la Reconciliación. Pero antes de entrar en el tema de la reconciliación personal propiamente, quería darles un poco el contexto en el cual estamos nosotros tratando de hacer un aporte en esta dirección. Para todos nosotros es evidente que estamos en una época de cambio, no solamente ahora, en este momento del coronavirus, que hace más evidente la crisis de un sistema, pero ya veníamos hace buen rato con una crisis general eh, y también con una nueva sensibilidad que se viene despertando hace buen rato, una nueva sensibilidad con nuevas esperanzas, nuevos ideales, ¿no es cierto?, de un mundo más humano. Y esa nueva sensibilidad es que se traduce en una aspiración de un mundo más humano, eh, es la que clama por poner al ser humano como el valor central y no el dinero como ha estado siendo en los últimos tiempos, que también aspira al pleno reconocimiento de todos los seres humanos y rechaza esta mirada vertical donde algunos seres humanos parecieran ser más importantes que otros y rechaza esa mirada de ciertos seres humanos en la cúspide, otros como de segunda, otros como de tercera, y aspira a ese pleno reconocimiento de la diversidad humana, y justamente por eso va probando y buscando nuevas formas de relación y de organización social basadas en la paridad, en la inclusión, en la horizontalidad. Y parte de esa nueva sensibilidad, de este clamor de muchos de nosotros y del activismo también de muchos de nosotros, la no violencia y la no discriminación, como parte de esta aspiración, de este reconocimiento del ser humano como valor central de, de todos los seres humanos, ¿cierto? Entonces, queremos superar la violencia, queremos superar la discriminación. Y también un signo de estos tiempos, al reconocerse cada uno como ser humano, como algo valioso y sagrado, y reconocerlo al otro, descubre que nosotros tenemos profundidad. No somos planos, sino que tenemos profundidad y es parte de este nuevo mundo que se comienza a mostrar la búsqueda también de conectar con una espiritualidad. Entonces, en ese contexto de querer aportar hacia una cultura de la no violencia, es que quisimos con
dos amigos más, con Dario y con José, a hacer un aporte en el tema de la reconciliación, que es parte de la no violencia. Y eh, algunos de ustedes tal vez vieron un video que sé que Lourdes les mandó de una charla de Silo en el 2007 en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. Nosotros tres, mis dos amigos y yo, estuvimos ahí en esa charla de Silo y nos tocó profundamente cuando habló del tema de la reconciliación. Y entonces hicimos un esfuerzo por nosotros avanzar en la experiencia de la reconciliación y eso es lo que hemos querido plasmar en este libro. No es un libro teórico, no es una teoría sobre el tema de la reconciliación, es un libro más bien de tipo existencial que quiere animar a otros también a avanzar en el tema, en la dirección de la reconciliación personal. Y normalmente cuando presentamos este libro, lo hacemos con ese ánimo de entusiasmar, animar en esa dirección. Y por lo general, después a los que les resuena el tema, los que se interesan, los que sienten la necesidad, ya los invitamos, que creo es la idea también de Hipatia, a talleres, jornadas, para trabajar el tema ya a nivel personal, que habría que ver cómo se hace ahora en esta situación de aislamiento físico y de cuarentena en la que estamos. Pero esa es un poco la idea. Entonces, cuando queremos plantear el tema de la reconciliación, en realidad nos encontramos con dos dificultades iniciales para emprender el tema. La primera dificultad es reconocer que estamos resentidos, porque reconciliarnos quiere decir superar el resentimiento. Y así que ahora yo les quiero contar un poco la propuesta que hacemos en este libro de cómo avanzar en esa dirección, porque muchas veces a uno le pasa, seguramente a ustedes también les ha pasado, a mí me pasaba, que decía, bueno, sí, yo quisiera salir de esta situación, que la siento sufriente, la siento limitante, pero no sé cómo, no sé cómo. Entonces, pero al mismo tiempo seguramente muchos de nosotros hemos tenido experiencias a lo largo de nuestra vida de habernos reconciliado, pero tal vez no las hemos reflexionado como para hacer consciente cómo fue el camino, qué hicimos nosotros en nuestra cabeza, qué hicimos en nuestro corazón para lograr eso. Entonces, la idea es como tener una herramienta más consciente de cómo puedo hacer para trabajar mis resentimientos y poder reconciliarme. Por un lado, respecto a las situaciones que me han sucedido, dolorosas que me han sucedido, y poder resolverlas, reconciliarme, liberarme del dolor que está unido a ese recuerdo. Y por otro lado también en relación al futuro, porque no basta con que yo diga, bueno, ya, me reconcilié con los pendientes que tenía del pasado. Porque con toda seguridad, a futuro, nos vamos a encontrar con personas que van a cometer errores con nosotros. Nos vamos a encontrar con situaciones dolorosas. Y entonces es bueno que uno sepa qué hacer en esa situación. Porque el resentimiento no se produce por lo que el otro me hace. Normalmente uno lo justifica así. Uno dice, yo estoy resentido porque el otro me hizo esto, porque el otro... Pero en realidad no es así. No es así. Porque
el ser humano no es mecánico, no es 2 más 2 es 4. No es que frente a un error del otro, frente a una situación dolorosa, yo tenga que resentirme automáticamente. No es así. Yo puedo elegir. Y frente a una situación dolorosa, yo puedo elegir si tomo el camino del resentimiento y de la venganza o tomo el camino de la reconciliación. Eso es una decisión que yo puedo tomar, que depende de la dirección que yo le quiero dar a mi vida y de la vida que quiero vivir. Y de hecho hay muchos ejemplos de eso, de gente que frente a situaciones muy similares, unos toman el camino del resentimiento, de la ira, del deseo de venganza, y otros, en una situación prácticamente idéntica, responden con una grandeza humana que es absolutamente conmovedora. Entonces, eh, esperamos que con estas reflexiones, con estas experiencias en cual uno se va entrenando y aprendiendo cómo hacer para poder ir por el camino de la reconciliación y no la del resentimiento, nosotros podamos enfrentar nuevas situaciones a futuro en la vida, dándole esa dirección a nuestras vidas. Pero les decía que, bueno, que la primera dificultad que nosotros observamos para emprender este tema de la reconciliación es reconocer que uno está resentido. No siempre es muy evidente. Claro, a veces es muy fácil, ¿no es cierto? Cuando yo veo o recuerdo a una persona y inmediatamente me tenso y me vienen emociones negativas, bueno, es muy evidente. Pero no siempre es tan evidente, porque muchas veces el resentimiento va mezclado con otros sentimientos. Puede ir mezclado con sentimientos de afecto. De hecho, cuando he hecho los talleres y las jornadas con estudiantes en varias universidades acá en Lima, era muy recurrente que uno de los resentimientos centrales de esos jóvenes era o con la mamá o con el papá. O sea, con gente querida. Entonces, no es tan evidente siempre. Y otras veces efectivamente también se disfraza de indiferencia, por ejemplo, ¿no? No tengo ningún problema con esa persona, simplemente que no me interesa. Esa persona no me interesa, no me quiero relacionar con ella porque no me interesa. Adquiere muchas formas de ocultamiento, pero los indicadores en la vida cotidiana de uno son evidentes. O sea, aun cuando uno pueda anestesiarse, cuando uno pueda bloquear y decir, no, resentimiento, la verdad es que no tengo resentimientos. Uno puede rastrearlo porque tiene ciertos indicadores. Entonces, si uno dice, yo no tengo resentimientos, pero sí, yo vivo desconfiando, yo vivo a la defensiva, yo vivo con el corazón cerrado. O sea, a mí eso de abrir mi corazón y entregarme, prudente. Soy una persona bastante temerosa. Temo que me hieran, ando siempre cuidándome. Reconozco que me falta un poco de alegría de vivir, de entusiasmo frente al futuro. Bueno, son diferentes indicadores donde uno podría jalar el hilo y decir, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tengo esta desconfianza, ese temor a la gente? ¿Por qué esta falta de alegría? ¿Por qué esta falta de apertura de futuro? ¿No? Entonces uno puede comenzar ahí a jalar un poquito la madeja y ver, bueno, ¿qué hay?
¿A partir de qué experiencia? ¿De qué situación se me produjo esta cerrazón del corazón? Se me construí mi muralla. En fin, ese es uno de los primeros temas, de las primeras dificultades con las que uno se encuentra, el de reconocer, estoy resentida. Y la segunda dificultad con la que hemos visto que uno se encuentra muy a menudo, es que aunque uno reconozca, sí, la verdad que yo estoy resentida con esta persona, estoy resentida, es insólito, hay gente que está resentida con la pareja con la que vive, no sé, 20 años, pero está resentida. Es fantástico. Y ahí me había olvidado, otra de las características en las que uno puede reconocer que algo anda no tan bien, es, ¿han visto esas conductas en que uno se vuelve súper crítica de la otra persona? Como exigente, siempre demandando o siempre reprochando. Ahí tiene uno también indicadores bastante sustanciosos de que ahí hay algo no resuelto, que hay resentimientos. Pero bueno, le decía que aunque uno reconozca que uno está resentido con alguien o con muchos, uno podría no querer reconciliarse. Uno podría decir, ok, yo reconozco que estoy resentida y no me hace bien estar resentida, no me hace bien. Es una sensación muy desagradable, una sensación sufriente en realidad y limitante. Me resta libertad, me resta energía, me resta alegría de vivir. Sí, está bien, pero yo de ninguna manera, yo no aflojo, yo aquí no me reconcilio. Esa es la otra gran dificultad, porque a veces choca con ciertas creencias que uno tiene. Eh, Choca con creencias como pensar que si yo me reconcilio con la otra persona, es una forma de darle la razón o de aceptar cualquier condición o tipo de relación. Y eso no es así, no tiene nada que ver. Eh, pero muchas veces uno tiene esa idea y por eso teme reconciliarse. Es como, si me reconcilio después, voy a permitir que el otro se siga comportando como quiera. No, no es así. Y después hay otras creencias, bueno, hay muchas, pero hay otras creencias que también nos dificultan el querer reconciliarnos. Por ejemplo, la creencia de que las relaciones con el otro no son importantes, que los vínculos con el otro no hacen a lo esencial de mi vida. Entonces, que uno puede quebrar el vínculo y no pasa nada. No lo necesito. Entonces es una conciencia de la separatividad, pero no una conciencia de la unidad, que creo que en estos momentos, con la crisis que estamos viendo en estos momentos, cada vez se hace más evidente de que en realidad somos una unidad. Pero esa creencia de que no necesito del otro, que puedo romper el vínculo, inclusive en vínculos tremendamente cercanos, la gente dice, bueno, rompo el vínculo. Con mi hermano, nunca más. Me hizo tal y tal cosa, dejé de hablarle. Chao, se congeló la relación. No pasa nada, no lo necesito, no me importa. Ahí está. Entonces, esa creencia que los vínculos no son tan relevantes puede ser una barrera, puede ser una resistencia a querer reconciliarse. La otra es la de culpar al otro por el sufrimiento propio. Entonces, culpo al otro del sufrimiento que tengo y que padecí y espero que el otro repare. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No se puede pasar la vida esperando que el otro repare. O sea, pues se puede pasar toda la vida y el otro a veces ni sabe lo que pasó, está en otra. Pero uno dice, no, él es el culpable
ella es la culpable y que repare. Entonces, ese también es un impedimento. Es esperar que el otro, bueno, primero culpabilizar al otro en mi sufrimiento y esperar que repare. Y finalmente, para no extenderme en este tema de las creencias que nos dificultan, creo que también felizmente es algo que en esta crisis nos viene muy bien porque se nos están debilitando las creencias. Es parte maravillosa de la crisis que muchas creencias están tambaleando y ya no son tan firmes. Pero también la creencia en el valor aleccionador, educativo, del sufrimiento. Entonces, culpo al otro y quiero que el otro sufra, por lo menos proporcionalmente al daño que me ha causado. ¿Por qué? Porque creo en el sufrimiento. Creo que el sufrimiento es aleccionador para la persona, que lo redime y que además va a enseñarle para que no vuelva a hacer lo mismo nunca más. Felizmente esa creencia, sobre todo en el campo educativo, ha ido cambiando radicalmente en las últimas décadas, porque la verdad que con esa creencia bien poco éxito hemos tenido. No nos ha ido muy bien. Entonces, esas son algunas de las resistencias, esas creencias en las que fuimos formados, creencias de un mundo que se cae, que nos pueden producir esta resistencia a reconocer la necesidad de la reconciliación. Y entonces es la segunda dificultad con la que nos encontramos. Uno, reconocer, estoy resentida, y dos, reconocer ese resentimiento, no lo quiero más. Me genera sufrimiento, y no solamente en mí, sino que en la gente que me rodea, porque no me permite desarrollar los vínculos con la gente que me rodea como yo quisiera. Entonces, reconocer esa necesidad y decir, ok, yo aquí me meto en el tema, yo emprendo esta dirección, yo me voy a liberar de estos pesos que tengo, que cargo sobre mis hombros, y voy a hacer el esfuerzo de reconciliarme y de soltar. Y encontrar en paz en mí. Pero ya cuando uno ha reconocido que está resentido y además ha profundizado y afirmado la decisión, la intención de avanzar hacia la reconciliación, uno ya tiene, la verdad, 50% del camino hecho. Porque cuando uno tiene esa firme intención de liberarse, de dejar atrás esos resentimientos, la conciencia va a ir buscando por dónde. Entonces, bueno, en nuestra experiencia nosotros tomamos las sugerencias que hizo Silo en su arenga para avanzar en este tema, diciendo, ok, reconozco que estoy resentida y además, la verdad, ya me cansé de vivir así, con tanto temor, con tanta limitación, quisiera otra cosa, quisiera poder abrir mi corazón, quisiera poder querer, quisiera poder gozar de la vida de otra manera. Ya, yo quiero avanzar aquí. Y entonces ahí descubrimos que uno tiene que hacer un esfuerzo por ampliar la mirada. Porque no sé si han observado, cuando uno está resentido con una persona, es como que uno congelara la foto del hecho doloroso. Como que quedara una estatua de mármol. O sea, es como, ahí está, fija esa imagen. De ese momento, de lo que esa persona hizo en ese instante.
y no logro mover esa foto. Está ahí congelada. Y pasa el tiempo y sigue congelada. Es como que estuviera así como ahí, en el espacio de mi conciencia, fuera de todo. Ahí queda inerte. Entonces, para avanzar en el tema de la reconciliación, necesitamos hacer un esfuerzo por flexibilizar, por ampliar esa imagen. Uno, observar los factores, los condicionantes que influyeron en esa situación, en la situación dolorosa. Los condicionantes, los factores que influyeron en la persona que realizó el acto que me hizo sufrir. No puedo sacarlo de contexto. Necesito comprender la situación. ¿Qué estaba operando? ¿Qué factores estaban influyendo? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué respuesta di yo? Porque eso me permite, porque en realidad la reconciliación es comprensión. Es comprensión. Entonces necesito hacer un esfuerzo para comprender. Comprender. Si yo digo, mi tío, yo tenía un tío, ya murió, pero yo tenía un tío que era un hombre muy machista, muy machista. Y que, bueno, se casó con mi tía, tuvieron sus hijos, pero además mi tío tenía, fuera del matrimonio, otras relaciones. Y con una de esas relaciones tuvo un hijo, que en esa época, felizmente ya no, cambió el mundo, pero en esa época, en el Perú por lo menos, todavía se establecía la diferencia entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. Esa diferencia hoy en día ya no existe, pero en esa época existía. Entonces, si yo quiero comprender a mi tío y su actitud machista, la relación con la esposa, más con las amantes, yo tengo que ubicarlo en el contexto. No lo puedo desde hoy. Tengo que pensar en un hombre de hace 80 años atrás. Porque qué raro, no solo él, todos sus amigos tenían la misma estructura. Y converso con mis compañeros de colegio y lo mismo el papá de él, el papá del otro, el papá del otro. Era un contexto social y cultural en que eso estaba normalizado. Entonces, no es que mi tío fuera especialmente monstruoso. No. Por supuesto que uno hoy en día dice, pero qué horror, ¿no es cierto? Qué situación de violencia, el sufrimiento de mi tía, en fin, todo lo que conllevó. Pero tengo que comprenderlo en su contexto. Tengo que comprender los factores que influyeron. En fin, digo para darles un ejemplo de mi vida personal, de la importancia de eso, de tratar de entender. Y por otro lado, también lo que a uno le sucede en esta cosa de la foto que uno congela es que uno borra montones de aspectos positivos. Entonces uno queda con la imagen congelada de lo negativo. Pero sobre todo en relaciones personales cercanas, muchas veces también hay muchos elementos positivos. Y esa persona, con sus errores, sus debilidades, sus limitaciones,
también tenía aspectos positivos. También tenía aspectos que enriquecieron mi vida. Y entonces es un esfuerzo por recuperar la memoria. Para ejemplificar, tengo una amiga, que es una gran amiga mía, que tuvo un matrimonio de 20 años, en el cual tuvo 2 hijas maravillosas. Un matrimonio que además yo lo veía porque éramos muy amigos, entonces veía los momentos de felicidad, los momentos de paseo a la playa juntos, todo lo demás. Hasta que un día, después de 20 años, el esposo se reencontró con un amor de la juventud y se fue, la dejó. Y a partir de ahí, lo único que mi amiga veía era ese hecho. No podía ver más. Todo lo otro se le olvidó en la memoria. Entonces, su esposo, y después ex esposo, era un irresponsable, un egoísta, un monstruo, ya. Pero aquí hay que hacer un esfuerzo de ampliar, porque vivió 20 años con él. Y en esos 20 años también vivió muchas cosas maravillosas. También la apoyó en muchas cosas. Eh, Vivieron momentos de felicidad, vivieron momentos de comunicación, vivieron momentos de amor. Entonces, uno de los líos del resentimiento es ese, que peralta lo negativo y congela. El esfuerzo es entonces volver a abrir la imagen, abrir para comprender los contextos, los condicionantes, los factores, pero también volver a recuperar las cosas maravillosas, las cosas positivas, para que quede más ponderado, más proporcionado. Yo tengo una frase para mí que es como un koan que yo me hice a partir de una experiencia personal. Yo quise reconciliarme con una situación particular de mi infancia que yo sabía que era muy dolorosa. Y con mucho esfuerzo decidí volver y evocar ese momento. Y me preparé, dije, bueno, ok, ya, voy a enfrentar mi dolor de ese momento. Y fue increíble, ¿saben lo que pasó? Yo hice un esfuerzo por evocar, por volver a ese momento de mi infancia y comenzaron a aparecer recuerdos que yo había olvidado, recuerdos de momentos preciosos, que, con esa franja, con ese momento en mi infancia, de mi abuelo, de la concha que me regaló, del mar, de los libros que me regalaba, de cómo me gustaba. Bueno, se me apareció un mundo que yo había olvidado. Y yo me dije a mí misma en ese momento, eh, por deshacerme del ratón, tapié todo el castillo. Y para mí eso tuvo mucho significado. Eso se me quedó grabado. Por deshacerme del ratón, tapié todo el castillo. Y eso a uno le ocurre muchísimas veces, que uno congela la imagen de lo negativo y borra todos los otros aspectos. Entonces, el esfuerzo de la reconciliación es volver a abrir, recuperar toda la memoria de todos los aspectos, eh, de los contextos, de los factores, de lo que el otro hizo, de mi respuesta, y respecto a la persona con la que estoy resentida, porque aquí estamos acotando a un tema personal, de reconciliación personal, también hacer un esfuerzo por conectar con esa persona en su totalidad. Seguramente esa persona tiene debilidades, tiene limitaciones, tiene errores, tiene frustraciones, tiene fracasos.
pero también es una persona que tiene esperanzas, también es una persona que tiene sueños. Y eso es un esfuerzo de volver a conectar con la humanidad del otro. Silo lo dice una frase que a mí me parece magistral, que es poner una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad. Y creo que no hay forma más poética de decirlo. Y es sorprendente lo que a uno le puede pasar haciendo ese esfuerzo de volver a conectar con la humanidad del otro, de ese otro con el que viví una situación de sufrimiento, de volver de hacer el esfuerzo por comprender. Ese es el proceso de la reconciliación, que me hace cambiar las ponderaciones. Eso que aparecía como lo único adquiere otra perspectiva y otra proporción. Y puede resultar tremendamente sorprendente lo que a uno le pasa. Uno siente a veces que ese resentimiento que uno tiene, ese dolor que uno vivió, es como una roca inamovible. Y sin embargo, cuando uno hace este esfuerzo de comprender, se va entre los dedos como arena. Y adquiere una proporción totalmente distinta. Por lo menos esa es mi experiencia. Y de pronto, aspectos maravillosos que estaban olvidados y borrados de las otras personas, adquieren otra relevancia. Y cuando los evoco, ya no evoco su error, no evoco su limitación, evoco su aspecto maravilloso. Es lo que me viene a la memoria, es lo que me enriquece ahora. Esa es una experiencia que les puedo contar, porque es lo que yo he vivido con numerosas personas con las que he hecho el esfuerzo de reconciliarme, con personas muy cercanas. Y la otra experiencia que les puedo transmitir es que en ese esfuerzo por tratar de comprender, por tratar de conectar con lo humano de la otra persona, me he encontrado con mi propia grandeza humana. Y bueno, eso es muy reconciliador, no con la otra persona, es muy reconciliador con uno mismo. Entonces es como que tiene el doble efecto, ¿eh? Porque la reconciliación es algo que uno hace con uno, no con el otro, porque de repente el otro uno nunca más lo va a volver a ver, le perdió la pista, de repente el otro ya murió. No tiene que ver con el otro, tiene que ver con el recuerdo, la imagen que vive del otro en mí. Y yo hago algo con eso para liberarme yo. Si eso, por supuesto, modifica mi conducta. Y si eso ayuda al otro que también se reconcilie, pero eso ya dependerá del otro. Eso ya es su propia decisión. Y para cerrar esta parte y no aburrirlos, la verdad, porque a mí me agarra el tema y como me apasiona el tema, puedo darle y darle y darle y darle y darle y yo misma me tengo que frenar. Uno piensa que, lo que decía al principio, uno de las resistencias, el temor, que si yo me reconcilio, entonces voy a perder fuerza para cambiar las cosas, voy a permitir situaciones que me parecen inaceptables, y la verdad es que no es así, porque el proceso de reconciliación termina cuando uno hace acciones para modificar las situaciones que hicieron posible la situación de violencia y de dolor. Justamente porque es un proceso de comprensión y es un proceso, hoy se dice, de empatía, de compasión, de conexión
con el otro ser humano sufriente también, es que en realidad a uno le surge más bien un compromiso de modificar las situaciones que hicieron posible esa situación de dolor. Así que más bien refuerza una actitud de transformación en el mundo. Eso quería comentarte.